Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Vamos comenzando con la ponencia, dado que ya tenemos el tiempo muy acotado. La invitación que yo les hago, vayan tomando apuntes. La ponencia yo la tengo programada para una duración de no más de 30-40 minutos. Tomen sus apuntes y al finalizar comenzaría ya la sección de preguntas, de debate o lo que venga. Entonces comparto pantalla, confírmenme por favor si pueden ver la pantalla compartida. ¿Sí? Perfecto. Cuando hablamos de n igual a 1, hablamos de una lógica para entender el fenómeno psicológico, que es un fenómeno esencialmente conductual dentro de un campo aplicado, que es la psicología organizacional. Cuando hablamos de psicología organizacional, psicología clínica, psicología educativa, no se entienda cada una de estas áreas como si fueran formas de psicología diferentes. Eso es un error, pero un error muy común. Son contextos de aplicación del conocimiento psicológico, no psicologías independientes. Ahora bien, la presentación se divide en 4 puntos. Una pregunta, ¿sí ven el mouse que se mueve? Sí, muy bien, para utilizarlo como señalador. El primer punto es para tener un eje de arranque en donde se definirá, se ubicará dónde se encuentra la psicología, dónde yo la entiendo, si como una ciencia, como una profesión o acaso como un oficio. Después un contraste entre dos formas de entender el fenómeno psicológico, referido a la norma, referido al criterio, las implicaciones del modelo conductual en la psicología en general, y por último, dos formas de aplicación de principios conductuales a la psicología organizacional, en este caso en los sistemas digitales de gestión organizacional y en la logística de proyecto. Aquí, contrario a lo que sostienen algunos psicólogos que yo respeto mucho, que yo leo mucho y que sugiero también ustedes pues los lean, los estudien, algunos psicólogos como Emilio Ribes, yo no concibo que existan muchas psicologías. Emilio Ribes nos dice que existen muchas psicologías, que cada una de estas tiene objetos de estudio inconmensurables y que producto de ello hay un caos dentro de la disciplina. Yo no entiendo la psicología de esa manera. Yo entiendo la psicología tal como ahí lo escribí y lo leo, como un conocimiento formal de lo psicológico diversificado en múltiples corrientes que convergen en un entendimiento científico de la conducta, no como muchas psicologías, sino como una psicología con distintas corrientes que convergen en el conocimiento científico, que tiene directrices. ¿Cuáles son las directrices para que una psicología sea clasificada dentro de las ciencias? El primero debe ser naturalista, debe ser realista, debe obedecer a espectros de la materia, debe ser materialista, por tanto, y debe obedecer parámetros de objetividad. Yo no entiendo nuestra disciplina como una suma de muchas psicologías pequeñas que están en conflicto. Yo no lo entiendo de esa manera. Para mí, si no es científico, no es psicología. Dado su carácter operativo, su carácter histórico, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo, tampoco entiendo a la psicología únicamente como una suerte de ciencia básica, de ciencia experimental. No, la entiendo tanto como ciencia experimental como también profesional. Es decir, la psicología es tanto una ciencia como una profesión. A diferencia también de lo que sostiene Emilio Ribes, para el cual básicamente es una ciencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que la psicología opere de esa manera en el mundo abierto, fuera de los laboratorios, fuera de las universidades. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la psicología? Que existen muchas cosas que son oficios, que se hacen pasar como psicología, o que dicen que aplican técnicas psicológicas. Por ejemplo, los grupos AA, los coaching, etcétera, etcétera. Aquí yo les presento una tabla para que ustedes posteriormente la analicen, la discutan. Esto que yo aquí estoy presentando no es como las tablas de Moisés, que están escritas y son así para siempre. No es como yo lo entiendo, ¿no? Pero está sujeto a discusión. Hay dos lógicas en contraste, dos familias lógicas dentro de psicología.
una familia lógica que entiende el fenómeno psicológico, que es esencialmente un fenómeno conductual. La psicología estudia la conducta individual y que entiende que la conducta se debe clasificar acorde con una serie de normas. A esto se le llama estudios con referencia a la norma y utilizan principalmente lo que son los estudios estadísticos. Ubican a los sujetos dentro de un sitio de una curva de normalidad, que es precisamente la que ustedes tienen aquí. Y otro tipo de psicología que parte de datos acorde con criterios de especificidad individual. ¿Cuáles pueden ser estos criterios? Puede ser velocidad, puede ser precisión, puede ser morfología. Presta mayor atención a un estudio intensivo de la conducta individual, porque nosotros consideramos, quienes estamos dentro del análisis de conducta, que lo que estudia la psicología son las diferencias individuales, y estas diferencias individuales nunca se van a identificar de manera total, de manera precisa, si se ubica a la conducta dentro de grupos normativos, que básicamente lo que hacen es clasificar a la conducta. Una tabla de contraste para desmenuzar un poquito esto. Estas dos lógicas tienen desencuentros en puntos fundamentales, en sus premisas, en qué facilita una lógica y qué facilita otra, y en sus formas de aplicación. En sus premisas, en los que parten de estudios referidos a la norma. Ellos consideran que la unidad observacional es el grupo normativo, mientras que quienes estamos más próximos a una lógica con referencia al criterio o de n igual a 1, n es el número de sujetos a estudiar, a observar, consideramos que la unidad observacional es el individuo, no el grupo. Otra premisa. En contraste, la psicología como ciencia busca regularidades dentro del espectro de la materia que analiza, en este caso la conducta. En los estudios de referencia a la norma, la regularidad se ubica, se busca en el comportamiento referenciado con respecto a un grupo normativo. Pongo un ejemplo muy a ras de piso de esto. Si se aplica una prueba de inteligencia, por ejemplo, un Terman-Merrill, que se aplica bastante en selección de personal. Es una prueba que mide CI. Y se tiene a dos sujetos que puntúan 110 en coeficiente intelectual. 110 es un parámetro normal. Quienes se dirigen bajo esas lógicas consideran que serán funcionalmente equivalentes dos sujetos que puntúen 110 en grado de inteligencia, que si a las dos personas se les somete a hacer alguna tarea, las dos personas la van a hacer con los mismos grados de efectividad. Sin embargo, ¿eso es así? Cabría la pregunta, ¿eso realmente es así? Otro ejemplo, dos personas con una clasificación diagnóstica, la que quieran, X, por ejemplo, depresión mayor, dentro de las clasificaciones del DSM, que es una de las derivaciones de estas lógicas referidas a la norma. Cabría preguntarse si dos personas, sujeto A, sujeto B, tienen la misma clasificación diagnóstica, ¿su comportamiento es igual? ¿Realmente su comportamiento que define su estado depresivo es igual o es equivalente? Nosotros sostenemos no es igual, no es equivalente. Nosotros consideramos que el individuo normativo nunca será una réplica del sujeto real. ¿En qué no será una réplica? En su conducta de facto. Lo que hace diferente a un sujeto respecto a otro son parámetros de comportamiento que tienen que ser descompuestos, que tienen que ser analizados y descompuestos, y las regularidades se encontrarán dentro de los propios parámetros de comportamiento del sujeto, no respecto a una norma, a un grupo poblacional. Formas de aplicación. Mientras que en los estudios de referencia a la norma tenemos como formas típicas de aplicación el DSM, el CIE-10, que es una derivación del DSM, y todos los test psicométricos,
sus lógicas son referidas a la norma. En los estudios de referencia al criterio tenemos al ABA, que es el análisis conductual aplicado, tenemos a la terapia de conducta, tenemos a la instrucción programada, tenemos el moldeamiento, la generalización, tenemos un montón de herramientas también. Sin embargo, para esto cabe decir que en cuestión de qué lógica suma a una mayor parte de psicólogos, la lógica de referencia a la norma. La mayor parte de psicólogos siguen una lógica de referencia a la norma, y eso facilita, por ejemplo, la comunicación de datos. Ustedes, yo tengo entendido que les interesa la psicología clínica. Si alguno de ustedes ya ha trabajado en el sistema de salud público, se enterarán que la forma de comunicación entre psiquiatra, psicólogo e incluso médicos será utilizando manuales estadísticos como el DSM o el CIE-10. Eso facilita la comunicación, sin embargo, deja de ser preciso. Ahora bien, ¿con base en qué se fundamenta la lógica procedimental de referencia al criterio? ¿Acaso a alguien en algún momento, a un investigador, se le ocurrió decir, pues voy a escribir una metodología y posteriormente voy a ver si esa metodología, si esos principios se adecuan a la realidad? Pues no, afortunadamente no se trabajó de esa manera, porque aquí no trabajamos con base a, por ejemplo, un método hipotético deductivo. No nos gusta demasiado hacer hipótesis. Partimos de una observación, o queremos hacer una observación directa de cuáles son los parámetros conductuales. Si hacemos una revisión estricta, tendríamos que irnos hasta los tiempos de, por ejemplo, de los griegos. Quien ha hecho una revisión de cómo se fue desarrollando toda esta lógica, por ejemplo, J.R. Cantor, en un libro maravilloso que a ustedes les sugiero estudiar, que se llama La evolución de la psicología científica. Todavía se edita, lo edita Trillas. Pero como no nos podemos ir hasta allá, yo me retraigo únicamente al finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Tenemos a Pavlov, tenemos a Watson, tenemos que se desarrollaron una serie de herramientas, de instrumentos para la observación de la conducta en su estado molecular. Tenemos a Skinner, y por último, uno de los libros que yo considero fue un parteaguas para entender el fenómeno psicológico. Dicho libro es La conducta de los organismos. ¿Qué es lo que se hace en la conducta de los organismos? Se pone en práctica precisamente esta lógica del estudio n igual a 1 y presenta una serie de trabajos, en este caso con subhumanos, con ratas. Fue lo que utilizó Skinner. Posteriormente empezó a utilizar pichones. Una de las tesis fundamentales de este material de la conducta de los organismos, y que se heredó hasta el análisis conductual contemporáneo, este libro es de 1938, ahora estamos en el 2019, ustedes verán ya todo el tiempo que tiene de desarrollo esta escuela. Hablamos de que tiene más de 100 años. En 1913 se escribe el Manifiesto Conductista. Si ustedes revisan los libros de historia, un libro de historia rigurosos, se enterarán que la escuela conductista es la escuela con mayor tradición dentro de la psicología. No hay ninguna otra escuela que tenga más de 100 años de existencia. La escuela cognitiva es de los 50. El psicoanálisis no es ni una escuela psicológica. El comportamiento se entiende aquí como una relación entre magnitudes de variables. Yo utilicé una imagen para explicar esto. ¿Qué es el concepto reflejo? Tradicionalmente el reflejo se ha entendido como si únicamente fuera en movimiento ante una fuente de estimulación. Se acerca la manita a una fuente de estimulación, en este caso fuego, y se retira. Y se considera que el reflejo es eso, es el movimiento. Y se considera que el reflejo es la acción del organismo únicamente. Lo que plantea la lógica conductual es: hay que ampliar la perspectiva, hay que ampliar la mirada del fenómeno, porque el reflejo no es únicamente el movimiento del organismo,
sino una relación entre cambios que ocurren en el medio ambiente que estimulan al organismo dado que alcanzan ciertos niveles de umbrales o los cambios de dicho organismo. Es decir, la conducta es un concepto que se utiliza para explicar relación entre variables. ¿Qué tipo de relaciones? Una relación funcional. Muchos, cuando se habla en psicología de relaciones funcionales, consideran que una relación funcional refiere a algo que le funciona, que le es útil, que le sirve al sujeto. Eso es un error. Una relación funcional no es eso. Quienes no se iban de pinta y no se iban a esconder a los baños de la secundaria para no tomar sus clases de matemáticas, recordarán que el profesor, para representar una relación funcional, utilizaba un plano cartesiano, donde se tenía un eje de las X, un eje de las Y. ¿Cómo se representaba una relación funcional directa? Como una línea que partía de un origen que era 0. Básicamente lo que está diciendo esta representación gráfica es a cada valor distinto que va tomando X, Y también va tomando un valor distinto. Ambos tienen una covarianza positiva. ¿Cómo se representaba esto matemáticamente? Y es igual a una constante por X. La constante se multiplica por X y ese es el valor de Y así se grafica. Ustedes ya están familiarizados para este momento de su carrera. Eric me dijo que ya están más allá del tercer semestre. La variable independiente es la X, la variable dependiente es la Y. Esto es una relación funcional. Otra relación funcional, tenemos a una constante por X más B. Y esto ustedes dirán, bueno, esto pues ¿qué tiene que ver con la psicología? Pues esto es lo que tiene que ver con la psicología. Esta curva es la curva de aprendizaje. Es la curva que en su momento estudió Thorndike, que es el que descubre la llamada ley del efecto, en la cual se inspira Skinner para desarrollar toda la teoría operante. Esta curva nos habla del condicionamiento instrumental. Empieza de 0, después va aumentando a medida de que va pasando el tiempo y llega un momento en el que se estabiliza. Todos aprendemos cualquier tarea justo de esta manera. Primero somos muy torpes para entender la tarea, para dar respuestas correctas. A medida de que seguimos exponiéndonos, va aumentando nuestra efectividad. Y es cuando se dice que vamos aprendiendo algo. Y esto también se expone de esta manera. Esto es una relación funcional logarítmica. Los parámetros funcionales que se utilizan en psicología, al menos en la psicología del n igual a 1 de carácter operante, es el tiempo sobre el número de respuestas y más específicamente lo que ocurre a lo largo del tiempo, cómo se van distribuyendo cierto tipo de estímulos, ya sea apetitivos o aversivos. A lo largo del tiempo, eso dará distintos tipos de patrones. Otra relación funcional, la ley de la igualación, porque pues como ustedes saben, en psicología conductual tenemos leyes y leyes demostradas matemáticamente. La ley de la igualación lo que nos dice, la tasa relativa de respuesta es igual a la tasa relativa de reforzador. Esto en un arreglo de programas concurrentes de discriminación condicional. Cuando se grafica, nos encontramos con que en dicha gráfica se da una correlación casi perfecta entre la distribución de respuestas y la distribución de reforzadores. Y todo eso ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la vida real? Con lo que a nosotros nos interesa, o más aún con la psicología organizacional. Pues esto tiene que ver que cuando se hace en los laboratorios de condicionamiento operante, se descubrió que cuando se hacen arreglos de eventos que ocurren a lo largo del tiempo, se obtienen patrones de respuesta específicos en todos los organismos. Ratas, pichones, seres humanos, personas con retraso mental. Bueno, perdón, ese término ya está en desuso. Ahora se le llama retardo en el desarrollo. Bueno, algunos siguen utilizando el término de retraso mental. En términos de análisis de conducta se le conoce como retardo en el desarrollo. Cuando se establecen reglas en el medio ambiente, lo que se obtiene al final de cuentas es
patrones de respuesta específicos en los organismos. O dicho de otra manera, si ustedes establecen condiciones para que los sujetos hagan cierto tipo de cosas, los sujetos los van a hacer. No va a depender esto de la voluntad, no va a depender esto del libre albedrío, va a depender de los arreglos que se hagan en un contexto específico donde se encuentra comportándose el organismo. Eso es básicamente lo que yo hago en psicología organizacional. Hago arreglos de condiciones para que los sujetos se comporten de una manera u otra. Cuando hablamos de programas de reforzamiento, estamos hablando de reglas de presentación a lo largo del tiempo de estímulos apetitivos o estímulos aversivos que generarán patrones de conducta específicos. Por ejemplo, un reforzamiento a razón fija va a generar una tasa de respuestas alta con pausas post reforzamiento, pero va a ser muy sensible a la extinción. Esta relación es uno de los patrones básicos de comportamiento. Incluso estos patrones, cuando se estuvieron investigando en conducta humana, se encontró que se establecían en conducta, por ejemplo, dentro del Congreso de los Estados Unidos. Esta gráfica de aquí es aparece en un estudio publicado en la JAVA, no en la JAVA, en la revista JAVA, la de análisis conductual, skinneriano, donde ellos encontraron que los políticos se comportaban de forma muy similar a cómo se comportaba una paloma o una rata cuando estaban sometidos a un programa muy semejante a el intervalo fijo. Cada cierto periodo de tiempo se entrega una consecuencia apetitiva o un reforzador, que básicamente lo que hace es fortalecer cierto tipo de conductas. Y esto generaba un patrón de respuesta semejante a un festón, la misma relación que se encontraba en ratas, en pichones, etc. Pasamos a la siguiente, resumiendo este tipo de lógica. ¿Qué beneficios ha traído a la psicología? Por ejemplo, la reivindicación de la psicología dentro del terreno científico, el establecimiento de la conducta como dato duro de la psicología científica. Este punto es importante. Muchas veces se sostiene que los conductistas que estamos aislados, solemos comunicarnos únicamente entre nosotros y no hemos hecho aportes de relevancia a la psicología. Eso es totalmente falso. Incluso en cualquier estudio empírico que ustedes quieran publicar en una revista indexada, si no tienen indicador conductual, aun cuando sea uno sobre neurociencia cognitiva, no se los van a aceptar. Incluso si llegan a utilizar ustedes resonancias magnéticas funcionales, debe de estar contrastado contra indicadores conductuales. El indicador conductual, y es una herencia del conductismo, pasó a ser elemento típico, el dato duro del fenómeno psicológico. Se normaliza la investigación experimental como requisito de inclusión de la psicología en áreas científicas y se exportan los instrumentos de investigación a otras áreas. Los datos, los procedimientos, los descubrimientos que se han tenido en ciencia básica a un terreno aplicado, que es la psicología que se hace en organizaciones, anteriormente llamada psicología industrial. Básicamente yo los pongo en operación en dos grandes áreas: los sistemas digitales de gestión y la logística de proyectos. Se puede poner en operación en otras actividades, por ejemplo en la definición de perfiles de puesto, en el análisis de puesto, pero yo los pongo en operación en estos dos. Les quise compartir estos dos ejemplos. Los sistemas digitales de gestión, ¿qué es eso? Les voy a poner un ejemplo de esto para irnos más a detalle. Antes se controlaba el personal teniendo a supervisores, a coordinadores in situ, es decir, en el lugar donde se hacía la actividad laboral. Ahora se coordina al personal por medio de instrumentos de computación. Y lo que yo hago no es otra cosa más que el diseño de dichas plataformas informáticas para controlar la conducta de los sujetos. Ahí es en donde yo hago la programación de cuáles van a ser los arreglos contingenciales que van a operar para modificar una conducta, para aumentar
algún tipo de patrón de respuesta que me interesa aumentar o para reducir algún tipo de patrón de respuesta que me interesa reducir. Esto únicamente lo voy a presentar así a manera de tabla. Yo tengo una presentación que le compartí a Eric en el YouTube, donde hablo de manera un tanto más pormenorizada de cómo yo pongo en operación este tipo de programas. Eric ya les pasará el video para que puedan ver de manera pormenorizada cómo lo hago. Incluso ahí presento un ejemplo de cómo incidimos sobre una tasa de respuesta. Las actividades son estas: el diseño de la plataforma informática, donde utilizo análisis de tarea, moldeamiento, encadenamiento, programas de reforzamiento. También hago supervisiones in situ, evaluaciones directas, muestreos temporales, registros de conducta, hago análisis funcional, aplico tiempos fuera, principios de Premack, tiempos de respuesta. Y básicamente son aplicaciones conductuales utilizando programas computacionales. Y por último, a la logística de proyecto. La logística no es otra cosa más que, y definición de la RAE, el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. Esto, traducido en términos conductuales, no es otra cosa más que establecer condicionantes para que las personas hagan cosas específicas. Eso es la logística. Dentro de la cadena de logística, esto fue a propósito de un proyecto que hice para un partido político. Esta fue la cadena de logística que utilicé. En términos administrativos, lo que hice, se empieza con el anteproyecto, que es la presentación de la síntesis documental, la exposición de oficios. Después pasamos a las negociaciones hasta que se lleva la exposición. Lo que yo hago en términos conductuales en cada uno de estos elementos de la logística es, en el anteproyecto, entrevistas conductuales, la elaboración de cartas descriptivas, el entrenamiento de autocontrol, dirigido siempre a coordinadores. Si uno quiere controlar la conducta de sujetos, es más sencillo hacerlo directo ante coordinadores. Y para las negociaciones, reforzar patrones de conducta gobernada por reglas. Ustedes sabrán que la conducta básicamente tiene dos maneras de control: la conducta regulada por contingencias y la conducta regulada por reglas. Cuando ustedes están improvisando, su conducta está regida por las contingencias. La conducta regulada por reglas es el establecimiento de procedimientos. Yo pregunto a ustedes, Eric les proporcionó ya los documentos de las cartas descriptivas? ¿Sí? En los documentos de las cartas descriptivas, ustedes verán que eso no es otra cosa más que una planificación conductual. Los objetivos se definen conductualmente, los objetivos generales, los objetivos específicos. Se hace un análisis de tareas para decir en cada actividad cuáles son las tareas a realizar, y una vez dado los análisis de tarea, en cuántos tiempos se deberán realizar los mismos. Es una planificación, eso es el análisis de tarea, que incluye encadenamiento, etcétera, etcétera. En las negociaciones hago esto: los contratos conductuales, entreno generalización, para que in situ, cuando se está haciendo la negociación con las instancias correspondientes políticas, quienes operen sean los coordinadores y no yo. Es decir, yo los entreno para que ellos, en el contexto de negociación, hagan cosas específicas. Y les pido grabaciones, por ejemplo, de lo que están haciendo, esto como mecanismo de control. En asignación de recursos utilizo el contrato conductual. También asignación de recursos, hablamos de dinero. Y en el trabajo in situ, que es en donde ya acaba mi tarea, en logística hago muestreos temporales, hago evaluaciones directas conductuales y la instigación de los coordinadores para la identificación de contingencias de reforzamiento, también in situ. Básicamente eso es lo que yo hago, basado en una lógica del n igual a 1. Como podrán observar, no trabajo con grupos, no trabajo utilizando criterios del DSM. Para mí no existen ni los trastornos mentales, ni el inconsciente,
ni nada que se le parezca a ese tipo de cosas. Incido sobre la conducta, el fenómeno psicológico a observar para mí es la conducta y es como yo lo llevo a un contexto organizacional. Referencias. Yo les sugiero a ustedes que revisen varios, pues los artículos, las referencias que aquí les comparto. Son libros en su mayoría sencillos de leer. Algunos de ellos ya se los proporcionó Eric, porque yo le sugerí que, por ejemplo, pues les proporcionara el artículo de qué es conducta, también el análisis de datos que se incluye en el Martin y Peer, también un artículo de Skinner que se llama ¿qué es el análisis experimental de la conducta?, para si en caso de que a ustedes les interese esta forma de entender la psicología, puedan ir viendo qué es esta lógica, de qué se compone esta lógica. No hace falta que le tomen fotos, les voy a compartir también la presentación. Ya vieron cómo sí estoy atento a lo que andan haciendo, hasta estoy viendo quién se está durmiendo. Les voy a compartir la presentación en PDF para que ustedes pues la puedan estudiar, y si en otro momento la quieren discutir, pues puedan hacerlo. Estamos dentro de tiempo y a ver, permítanme cambiar la pantalla. ¿Ya me ven? ¿Ya? Pues quedo sujeto a sus preguntas, observaciones, críticas, dudas. Perfecto. Bueno, pues miren, yo algo que constantemente le menciono a Eric, el director del instituto, tocayo mío, yo también me llamo Eric, es que uno de los problemas que yo encuentro en psicología aplicada, y quizá a eso se deba algunas afirmaciones que hace Emilio Rives y otros interconductistas, es que es muy difícil encontrar realmente una conexión entre la ciencia básica y psicólogos en terreno aplicado que realmente estén aplicando principios psicológicos. Es muy difícil, y a mí sí me parece indispensable que cuando se quiere hacer eso se tenga una formación por principio en ciencia básica, porque miren, yo les pongo aquí un ejemplo. Hubo una ocasión en la que yo estaba en una reunión con políticos y ellos estaban hablando sobre quién iba a ganar la próxima elección y en qué datos ellos estaban basando, y eran puras especulaciones. A mí eso me pareció. Le hice la pregunta a uno de ellos, le dije, bueno, ¿y tú en qué te basas para decir que X persona va a ganar esto? ¿Estás utilizando estadística o encuestas? ¿Qué estás usando para llegar a esas conclusiones? Y como acostumbran ser los políticos, pues me echó un rollote y nunca me contestó exactamente en qué se estaba basando. Dado que yo no obtuve una respuesta satisfactoria, pues digamos esa charla dejó de tener control sobre mí, y empecé a prestarle atención a lo que ellos estaban haciendo. Como uno de todos ellos era el que hacía afirmaciones y todos los demás le creían y le seguían preguntando, oye, ¿cómo es esto? Y él les contestaba, pues así y así. Yo me di cuenta en ese momento que yo estaba pensando como psicólogo, y en ese momento a mí me dio mucho gusto todas esas materias que yo tuve en ciencia básica que nos ponían a ver ratas, el comportamiento de las ratas, como si fuéramos pues obsesivos. Yo en ese momento, cuando yo tomaba esas clases, yo no lo entendía del todo. Decía, ¿por qué nos ponen a ver durante media hora el comportamiento de una rata? Si presiona o no presiona la palanca, si da vueltas o no da vueltas. Lo que nos estaban enseñando en ese momento era
a observar el comportamiento. La primera vez que yo encontré dentro de las observaciones que yo tuve del comportamiento, yo incluso hacía experimentos en mi habitación, dentro de los experimentos con ratas, me iba a comprar ratas y eso, la primera vez que yo vi la forma en la que se establecía esta covarianza entre respuestas, entre hago un cambio en el medio ambiente y el sujeto opera tal y como dice la teoría que debe de operar, pues para mí fue algo pues orgásmico. Y eso tiene grandes implicaciones, incluso hasta implicaciones filosóficas. Yo no hace mucho escribí un artículo me dijeron que está a punto de publicarse, pero no me han dicho cuándo, sobre el libre albedrío. Toda esta posición de entender la conducta como un producto del cambio en el medio ambiente es un ataque directo al libre albedrío. Es decir, esta forma de entender la conducta con sus gráficas, que es una función y que si yo refuerzo, aumento respuestas y si castigo se caen, y por qué una persona deprimida está sujeta a pocos parámetros de reforzamiento, todo esto tiene implicaciones directas sobre cómo vamos entendiendo la conducta. Y yo creo que cuando uno entiende la conducta, pues así bajo esos esquemas, es relativamente sencillo traducir eso a un campo profesional. Pero si uno no lo entiende, si uno no tiene experiencia pues en laboratorio, si no ha hecho psicología de laboratorio, es mucho más complicado. Algunas veces se piensa que te están hablando pues de cosas imaginarias, de cosas que no ocurren en el ambiente real. Incluso yo he estado en conferencias donde pues yo hago mis exposiciones y después llega otro que es así pues un tipo de psicología más caracterizada por el oficio, me lanza una cachetada verbal diciéndome, pues yo sí les voy a hablar del mundo real. ¿Qué le puedes decir ante algo así? O sea, ahí ya eso te está hablando de carencias lógicas, ¿no? Carencias metodológicas. Seguramente, producto de eso, pues personas como Skinner, muchas veces dicen los psicólogos aplicados, pues ni psicólogos ni aplicados, casi están haciendo un oficio. Sin embargo, pues sí existimos algunos que hacemos esa relación, esas derivaciones porque las conocemos.